Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Esta es la edición dominical de Libertad Bajo Palabra, como siempre en Radio Miraflores Televisión. Vamos a conversar, como todos los domingos, acerca de las principales actuaciones o los incidentes más importantes de la semana en el ámbito político y vamos a agregarle el tema cultural, ya que estamos a pocos días del bicentenario de la independencia del país, bueno, que siempre puede ponerse en entredicho. Nos va a acompañar en gran parte de este programa Gonzalo Valderrama, que es un intelectual del Cusco, de profesión antropólogo, que ha hecho varias aproximaciones a muchos de los temas que he mencionado ahora mismo. Le damos la bienvenida, Gonzalo. ¿Qué tal? Adelante. Buenas noches a todos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, veamos, a ver, esta semana ha seguido Keiko Fujimori con su pataleta presuntamente democrática, inclusive ya al extremo de decir que va a desconocer absolutamente la proclamación inminente del profesor Castillo. A partir de ahí y del curso de todo lo que conocemos, inclusive del obstruccionismo ya horrendo que se dio en el 2016, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Cómo la has interpretado? Por favor, coméntanos, Gonzalo. Um, bueno, ciertamente es un escenario que por momentos parece inverosímil, no parece creíble, estando, ¿no?, en un momento de dura crisis de salud. Gonzalo, por favor, ¿podrías graduar el audio? Porque casi no se te escucha. Disculparás, pero mira, no podemos seguir. A ver, gradúalo un poco. No importa que estemos al aire, pero lo Bien, importante es que se puede escuchar. A ver, ¿no? hola. ¿Me escucha mejor? Muy bajito, demasiado bajo. Ya, a ver, no voy a cambiar de micrófono en un momento. O habla más fuerte, a ver, porque Bien, hablando así más fuerte. un poco mejor ya, aunque sea así. Habla un poco como a gritos, pero para que se va a escuchar normal en el audio. Después lo vas a ver el video. Adelante. Bien, decía, ¿no?, que puede ser inverosímil incluso, porque estamos en medio de una crisis histórica, ¿no? La pandemia, una crisis económica a nivel global. Entonces, sumarle a ello un escenario de inestabilidad económica no es nada sensato, ¿no? Y hay una polarización que va en ascenso, ¿no? Lo preocupante de este escenario de polarización y en el que el fujimorismo y la candidata Keiko Fujimori tiene bastante responsabilidad es que la polarización puede derivar a tener matices incluso de conflictos interétnicos, ¿no? Los conflictos donde se exacerban, ¿no?, las diferencias culturales, ¿no?, eh, pueden llegar a ser bastante violentos, ¿no?, en nuestro país. Recordemos el baguazo, el aymarazo, ¿no? Entonces hay una posibilidad de que eh, el conflicto social pueda incrementar, ¿no? Y eso es preocupante. Claro, indudablemente. Las cosas. Hay quienes están intensificándolo, precisamente desde las filas de Fuerza Popular. En su momento también Rafael López Aliaga estuvo muy incisivo dentro de su vastedad para inclusive exigir la muerte, ¿no? De alguna manera, que puede ser que se haya sido un dicho suelto, pero por ahí también una develación de un propósito más personal, ¿no? Se puede especular cualquier cosa. Entonces, eh, ¿tú cómo ves este sentido de que estamos a 2 semanas del bicentenario y prácticamente el país no haya ni siquiera, creo yo, empezado a cuajar como un contenido que tenga una unidad? Porque, por supuesto, somos un país multidiverso, multicultural, hasta plurinacional, se puede aceptar. Sin embargo, el sentido de unidad hasta ahora no se ha terminado de concretar. Sin eso no se puede hacer mucho por establecer una nación o un país poderoso, importante. Eh, Coméntanos, Gonzalo. el día en que se celebró el Inti Raymi este año, pasado 24 de junio, el presidente Sagasti dio un interesante discurso en Cochabamba. Eh,
antes de entregar incluso el escudo de Cusco, ¿no? Que es original, de vuelta al museo. Pero recordó el presidente Sagasti este texto de Jorge Basadre, ¿no? La promesa de la vida peruana. Y en efecto, ¿no? Estamos llegando al bicentenario con aquello que Jorge Basadre nos dice en este texto. Hay una idea original de por qué se funda el orden republicano, por qué nos independizamos de España. Hay una promesa, ¿no?, de una vida justa, ordenada, próspera, ¿no?, y feliz. Eh, y es una promesa, ¿no?, que implica un país unido. Y Basadre lo dice hace 70 años, que eso no se ha cumplido. Y a los 200 años, ¿no?, de independencia, es una promesa incumplida, la de la unidad, eh, la unidad del conjunto de naciones que integra este país. Y eh, de ahí que decía que es peligroso, ¿no?, cultivar un ánimo de polarizar a la población, ¿no?, eh, 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 levantando este tema, ¿no?, de las diferencias culturales, no como un potencial para construir un país rico, como ha señalado, ¿no?, pluricultural y diverso, sino como fragmentado, ¿no? No debemos alimentar esa polarización que recurre a los estereotipos culturales. ¿Qué es lo que se está haciendo en esta situación? Se está de alguna manera racializando y generando algún tipo de estereotipos en los bandos que se ven enfrentados, ¿no?, ahora entre quienes eh, han votado, por ejemplo, por el profesor Pedro Castillo, ¿no?, y hayan apoyado a la actividad de Fujimori. Hay una polarización que se va reforzando. Y es lo que a mí como antropólogo, digamos, me llama la atención. Es una preocupación además de la comunidad, ¿no?, de antropólogos en el país, pronunciamientos que se han firmado en este sentido, ¿no? La alerta de las expresiones de discriminación de racial que han surgido a partir de esta segunda vuelta y muy fuerte ahora con las expresiones de candidatos de Fujimori, eh, en las que, por ejemplo, aluden al sombrero, Pedro Castillo. Tú sabes que el sombrero es un marcador étnico, es un elemento simbólico importante, ¿no?, y representa una posición, una postura de vida, precisamente la de identificarse para el pueblo. He visto un sombrero total. Yo estoy con un suyo que es de Cusco, ¿no? Y así en el Perú hay muchos pueblos que integran este país. Y estas expresiones, ¿no?, en las que de manera despectiva aluden al sombrero de Pedro Castillo, son, por ejemplo, una muestra de esta racialización, ¿no?, Pero tú piensas efectivamente que es por una cuestión racial o es que el sombrero tiene que ver más con una cuestión del mundo rural o de un mundo menos, quizás para, bueno, estas personas que también no tienen demasiada reflexión en el bando de esta, de gente como los de Fuerza Popular, ¿no?, que son despectivos, discriminadores, pero de repente ven en ello un mundo más incivilizado. Por ejemplo, los Estados Unidos, los citadinos ven al country como una cosa pues bastante bárbara, ¿no? Tosca, inclusive hasta de mal gusto. Ese tipo de conceptualización. Yo no hay estoy de un acuerdo, a mí me encanta el country, ¿no? ¿Cómo, a ver, ¿cómo lo ves? estereotipo del campesano, como tú dices, que puede estar ahí presente en las películas de Hollywood, o en las series de Hollywood, claro que sí. Pero, Voy a repetir porque no se te escuchó, Gonzalo. Ojalá que en el video quede mejor, pero ya casi no te estoy ahora, escuchando. Porque ahora, el ahora te escuché, el ahora fue lo que te escuché bien. Ahora, ahora. ya, espero que
esos problemas de conexión son recurrentes, siempre hay algún Pero detalle. vamos avanzando, vamos avanzando. Está muy bien, vamos, así, sigamos. Decía que, claro, hay un estereotipo sobre el campesano, sobre lo rústico, ¿no? Sobre el prestigio de la ciudad por sobre el campo, ¿no? Por sobre el rural. El tema es que en nuestro país, ¿no? A ese estereotipo que puede ser más bien global, ¿no? Se le suma el étnico, ¿no? Porque asumimos, ¿no? De manera inmediata que alguien de origen andino, ¿no? Por ejemplo, debe ser necesariamente campesino, solo agricultor, ¿no? Como es el caso del profesor Castillo, que rompe el estereotipo porque eh, accede a una posición de poder. Entonces, no nos parece en nuestro país, ¿no? Que personas de origen rural, de origen provinciano, de origen andino, ¿no? O de origen indígena, como decía de ahí, la importancia del sombrero, que es una cosa simbólica, ¿no? Que representa el mundo rural, pero es un marcador étnico, es decir, representa la afiliación que uno tiene para que un pueblo, ¿no? De ahí yo hablaba de Puno, ¿no? Y así los sombreros que hay en el Perú son símbolos, ¿no? Del pueblo al que uno pertenece y son múltiples y diversos, ¿no? En la televisión ustedes, por ejemplo, podrán identificar el sombrero de los cotabandinos, de quienes están eh, en la zona del proyecto Las Bambas, ¿no? Eh, Usan un sombrero particular. En Ecuador, haremos una mención, en 1992, ¿no? Se activa un movimiento de reivindicación étnica. Y en Ecuador va a haber un reclamo, ¿no? A una cuestión muy simbólica, que era el cómo se les obligaba a las personas de origen indígena a quitarse el sombrero para entrar en instituciones públicas. Y las personas reclaman por eso, que dicen es un derecho, es parte de nuestra vestimenta y no se nos puede obligar a quitarnos, ¿no? Una parte de nuestra prenda. Es una cuestión de diferencias culturales, que es muy simbólico. Y en Ecuador es el origen, ¿no? De este movimiento de reivindicación étnica que luego, ¿no? Va a eh, transformar el escenario político de este país. La población indígena tiene una cuota de representación importante en la política ecuatoriana. Al igual que en Chile, hoy en día la presidenta de la Asamblea Constituyente es una persona de origen mapuche, ¿no? eh, de un pueblo originario de Chile. Y en nuestro país tal vez estamos en un proceso similar, pero a los peruanos nos cuesta aceptar ese escenario de diversidad cultural. Queremos pensar que vivimos en un país que es culturalmente homogéneo y que todos somos en este país mestizo, cuando en realidad, ¿no? Hay muchos pueblos, ¿no? Que tienen su propia identidad. Quisiera incidir acá en algún aspecto un poquito más problemático. A ver. Evidentemente, en Chile, la presidenta de la Asamblea es, ¿no?, de extracción mapuche, pero en Chile no se ha dado un nivel de sincretismo ni de mestizaje como por lo menos se ha dado acá en el país. Los chilenos han obrado con sus comunidades indígenas casi como han obrado los estadounidenses con sus comunidades, como lo hicieron los argentinos también en su momento, ¿no? Con las ideas de Sarmiento y el programa del mismo Sarmiento para acabar con los malones y con los indios de las Pampas. Ahora, aquí en el Perú, de alguna manera, sí se ha dado un mestizaje mayor. No sé a ver cuál sería ahí la gran diferencia, porque indudablemente que hay muchos pueblos y, bueno, algunos no se pueden ver ni siquiera ahora mismo, ¿no? Después de tantos siglos, pero ¿cuál sería la peculiaridad, a ver, del sentido de estas comunidades del país, aparte del mestizaje que evidentemente también se ha dado en nuestro país, como creo que no se ha dado en todo el curso y el espacio, ¿no?, de la región sudamericana, salvo Ecuador, bueno, que hasta hace poco tiempo también era parte del Perú, ¿no? Mm, En tu percepción, solo por problematizar, comento. sí, la cuestión del mestizaje, ¿no? Bueno, Por, podemos
podemos partir del hecho de que, por ejemplo, compartimos y somos muy similares a Bolivia y a Ecuador, en realidad, ¿no? El Perú tiene mucho parecido con estos dos países. Incluso hemos sido un solo país, Bolivia, durante la confederación, ¿no? de Estados Claro, Unidos. hasta que entró la República, sí, está Bolívar, claro. Y, y posterior a Bolívar, ¿no? En la Confederación Peruana, que somos un solo país. Pero, ¿no? Hay discursos, o lo que se dice narrativas, explicaciones, ¿no? Que se van construyendo sobre la naturaleza del ser peruano, ¿no? Hay visiones oficiales, ¿no? Que se impulsan desde el Estado, ¿no? Y desde los sectores de poder. El nuestro es un país cuya población es mayoritariamente originaria, de origen eh, andino, ¿no? Americano, nativo, como podríamos decir. Es muy cierto que han habido procesos de sincretismo cultural en estos casos, ¿no? Pero en realidad este, mm, el grueso de la población peruana, ¿no? Aunque se suma, ¿no? Con la etiqueta de científicos, ¿no? No es sino, ¿no? Descendiente de la población original. Es un grueso de la población peruana la que tiene este origen ancestral en nuestra tierra. Los discursos sobre el mestizaje cultural, ¿no? Son narrativas que se van construyendo en cada época, en cada momento. En las últimas décadas se ha impulsado el concepto de solo, ¿no? La nación sola, la soledad peruana, ¿no? La narrativa de que todos los peruanos somos necesariamente mestizos. Es muy cierto que hay población, ¿no? Urbana que tiene eh, lo que en la antropología, ¿no? Se ha llamado esta cultura popular urbana, ¿no? Que en las últimas décadas es un sol más bien de culturas que se encuentran, ¿no? Las tradiciones andinas, amazónicas, con las del mundo globalizado. Pero también en nuestro país, ¿no? Hay poblaciones que mantienen una identidad que es milenaria y que se identifican en la definición de pueblos originarios según la OIT, en el convenio 169, ¿no? Al ser naciones que existen en este territorio desde antes de la formación del Estado peruano. Es el caso, por ejemplo, de la nación Cotapampa, de Yanaguara, que está en la zona de La Pampa, en Cochabamba. Son pueblos que han existido desde antes del Estado peruano, desde antes de la colonia e incluso desde antes de eh, y que previven, ¿no? Y mantienen estas memorias históricas actualmente, ¿no? Entonces, el hecho de no aceptar el resultado final electoral, donde, ¿no? Por primera vez en la historia del país, una persona, ¿no? De origen provincial, argentino, ¿no? accede a la máxima investidura, ¿no? Es también en parte, ¿no? Reflejo de estas estructuras, ¿no? Que los ciencias sociales llaman residuos de la época colonial, ¿no? Como es la discriminación y el racismo en nuestro país, ¿no? Que no aceptan, ¿no? Que en las posiciones de poder pueda haber personas, ¿no? Que pertenecen a los pueblos originarios. Gonzalo, me gustaría preguntarte ahí para matizar, a ver, ya, indudablemente que Castillo es casi, se podría exagerar decir, es el primer peruano en Palacio de Gobierno, ¿no? Inminentemente, pero Alejandro Toledo tenía también un componente importante, ya era inclusive hasta más autóctono que el mismo Pedro, pero era liberal y estaba occidentalizado. Exacto, con una gran Ya, diferencia. Por entonces, ejemplo, en el mundo, pero por favor, permíteme redondear esta idea para que podamos profundizar. Entonces, ya, Toledo estaba occidentalizado. O Sánchez Cerro, ¿no? Que también era
digamos, no era blanco, ¿no? Pero era un militar, ¿no? Y era un militar muy duro, además. Tenía una imagen de poder, poderoso por propia cuenta, pero ¿no será también que la reacción contra Pedro tenga que ver con la ideología del Partido de Perú Libre? Te digo solo por problematizar, porque está muy bien. Hay el componente racial, el componente cultural. Inclusive, yo lo he aventurado en algún escrito, digo, veo que hay gente que está más dispuesta a que ejerce el poder, ¿no? Un japonés que para sus ojos es blanco, ¿no? Que un peruano prieto, pues como somos la mayoría de peruanos, ¿no? Y eso en su concepción está bien, porque sabemos que el japonés inclusive es visto de un modo mucho mejor que el chino, entre los que son descendientes de asiáticos. Eso es algo que se ha estudiado bastante. Entonces, ¿cómo podríamos también integrar este componente político o ideológico? Porque mal que bien, el curso de los últimos 2 meses, el Perú, a trompicones o sin claridad, pero se ha ideologizado bastante. La política pasó a ser parte primordial del día a día de la mayoría de peruanos. Lo hayan querido o no, como creo que nunca antes, ¿no? O por lo menos quizá desde el tiempo de las guerrillas, por lo menos medio siglo, que no se ha dado una intensificación de la problematización política en el país. Sí. Eh, 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 en efecto, ¿no? Parte de la polarización tiene que ver con el fantasma, del pesimismo y de las ideologías extremistas, ¿no? De la izquierda. Eh, Somos, en ese sentido, también hay que recordar, como historiadores, somos un país de posguerra. La etapa, la etapa del terrorismo está aún presente, no tiene vida aún abierta. Entonces, es parte de este escenario de polarización, por supuesto, pero, en relación, o pareciera más bien un tema secundario, en relación a este otro primer componente que hemos hablado. Porque, ¿cuáles son las grandes divisiones del Perú de hoy? ¿No? Hace 200 años, estoy recordando ahora la opinión de los historiadores, que han escrito y reflexionado, ¿no? Sobre los acontecimientos. Y cuáles son las grandes divisiones en el país de hoy. Eh, en parte, eh, son las mismas que las de hace 200 años. Hace 200 años el orden colonial, ¿no? Se rompe, nos liberamos, nos independizamos para romper con esas grandes divisiones. ¿Cuál era la principal? La gran división era la que había entre españoles y indios. Es muy cierto que en la colonia, ¿no? Había ya un proceso de importante, ¿no? Un poco más alto, por favor. Es bien cierto que teníamos, ¿no? En la colonia un proceso de mestizaje, pero había una división básica entre criollos y españoles y la población indígena originaria. Y esa imagen de país dividido en dos poblaciones, básicamente, ¿no? Cada una más próxima a estos dos polos, ¿no? Donde está lo occidental y lo originario, ¿no? Se mantiene hoy en día. Somos un país que mantiene esa fractura, ¿no? Valoramos, ¿no? Lo foráneo, y no queremos tanto, no somos orgullosos de nuestras propias tradiciones. Y eso se va a ver reflejado, se ve reflejado ahora, ¿no? En esta no aceptación del resultado electoral. Me imagino que debe ser muy costoso para la gente que no es plenamente mestiza o que es más indígena, francamente, hacerse cargo de todos los siglos de opresión, ¿no? De todos los siglos de abuso, pero
A mí siempre este tema me da que hacer porque hay, por supuesto, mucha literatura. Esto se ya a veces responde a la percepción que uno tiene sobre lo que está estudiando. Pero, por ejemplo, tú incides en el hecho de decir la colonia, ¿no? Hay quienes, y no solo desde la derecha, o estos individuos a lo último que salen con la cruz de Borgoña y que probablemente tampoco no tienen un mayor entendimiento de lo que implica esa cruz de Borgoña, pero por lo menos cuando el virreinato, es otro término que se puede emplear, las comunidades indígenas tenían unas prerrogativas jurídicas mucho más amplias que las que se dieron bajo la República. Inclusive en la última entrevista que da Lumbreras, ¿no? Casualmente a la República, él indica, o sea, la República privó de ciudadanía a los indígenas, porque por lo menos en el virreinato podían, no sé, al Consejo de Indias o podían apelar directamente ante el rey de España, pero en la República las cosas quedaban solamente en lo interno y por supuesto los criollos hacían lo que ellos querían, ¿no? Y que han seguido haciendo lo que ellos han querido hasta el día de hoy. Y esto es, si en el quinquenio entrante no hay algún modo para seguir haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Porque esta majadería de Keiko es prácticamente una declaración de guerra, de que no solamente pueden querer vacar a Castillo, sino inclusive destituirlo de cualquier modo. No creo que sea solo una bravuconada. ¿Cómo ves ese tema, Gonzalo, en conjunto? Mm, eh, me- hay dos cuestiones. Claro, hay muchos residuos, ¿no? de lo colonial aún hoy en día, y eso es algo que tenemos que reconocer precisamente en este momento del bicentenario. Precisamente en un momento en el cual, de manera simbólica, vamos a recordar, renovar, digamos, ¿no? eh, aquellos fundamentos, ¿no? que tenemos como país. Y eh, debemos, ¿no? de buscar una nueva manera de, como país, asumir esta realidad, ¿no? en la que vivimos, ¿no? Que tenemos que reconocer que hay muchas naciones que integran el país y somos, en efecto, un país plurinacional. Y esto debería de estar reconocido en la Constitución. ¿Qué sucede, no? Que como ha señalado en la colonia, ¿no? Existía el derecho indiano, ¿no? Se reconocía a la población indígena como parte, ¿no? del valor legal. Eh, en la República, ¿no? Y eh, más aún en estas últimas décadas, en el discurso, ¿no? el grueso de la comunidad de políticos, eh, hay una invisibilización de la población y de los pueblos y de las comunidades nacionales y de las comunidades campesinas, que son los pueblos del año, ¿no? Y de toda la población que pueda tener un orgullo, ¿no? Un vínculo con su tierra. Hay un discurso que niega eh, su pertenencia a este país. Y no es, ¿no? con la condición de renunciar, ¿no? a esa cultura, e integrarse en esta comunidad que existe, de la que soy, ¿no? Como Alejandro Toledo, como el presidente de Pablo Iglesias. En el discurso está esto lo que sí, claro, el ley, y tenemos que pensar que son iguales, eh, cuando en realidad, ¿no? hay distintas comunidades que integran el país, ¿no? Y que no todos, ¿no? tenemos igual condición de acceso a derechos ciudadanos, a servicios del Estado. Pero ¿qué nos daría unidad en medio de esa diversidad? Que sería lo, yo creo que sería no solo políticamente, sino culturalmente, ¿no? Importante para nuestra consolidación como un país que creo yo, por su posición geográfica y por sus antecedentes históricos, tiene y debe tener un papel preponderante, por lo menos a nivel regional, ¿no? A nivel sudamericano. ¿Cómo se puede integrar? Porque faltan 11 años para eh,
el aniversario número 500 de la invasión española. Y yo digo, luego de todos estos siglos, es que es posible que no pueda haber un entendimiento entre españoles e indígenas. Por ejemplo, en México creo que se ha dado un mestizaje pleno, a tal punto, que como tú lo sabes, ¿no? Se dice de un español que no hay un palmo de tierra en el mundo donde no esté enterrado un soldado español, porque peleaban por todos sitios en su momento. El mexicano en esa línea de ser valiente, bueno, tú sabes, los mexicanos en las películas, en el folclore, gente que se hace matar, ¿no? Por mostrar que son más valientes que los demás. ¿El peruano qué? ¿Cuál es la caracterización que se hace de un peruano? ¿Me entiendes? O sea, yo creo que, no sé, debería haber también algún esfuerzo unificador. Por ejemplo, si te citaría el poema de Chocano, ¿no? El famoso blasón. Él añade que incaico es el latido, ¿no? Pero el corazón es hispano, ¿no? Aparte le agrega el tema de que su fantasía proviene de un abolengo moro, que claro, los españoles niegan a los moros, que estuvieron 8 siglos, como sabemos, en España. El sur de España es inexplicable sin la presencia, ¿no? Morisca, pero eh, trataba Chocano de entender algunas cosas acerca del país, aunque no se le haya prestado mayor atención. Entonces te digo, ¿cómo se debería recibir en 11 años la conmemoración de esos 5 siglos desde que arribaron los españoles? Es que fue verdaderamente una desgracia, una hecatombe. Los incas vimos, no habían provocado también hecatombes y desgracias en los otros pueblos vecinos que les odiaban, ¿no? Por eso que se unieron también con los españoles creyendo que era su independencia. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el bicentenario es un momento de renovar esos fundamentos. Y eso incluye la memoria histórica, ¿no? Que tenemos sobre el país, eh, el aporte de Occidente en la construcción de las actuales naciones, ¿no? Latinoamericanas. Eh, Hay un pendiente en nuestro país, yo creo que ahí es a donde debemos apuntar todo, que tiene que ver con la revaloración de las culturas originarias, de las culturas ancestrales, de nuestra larga historia, ¿no? Yo creo que podemos recordar alrededor de niños, eh, buscando nunca una identidad que se en los años, eh, cuando él decide, ¿no? Para aproximarnos, entender y conceptuar qué es el mundo andino, qué es la cultura andina, ¿no? Sigue un primer acto, que es el de la revaloración de este universo, y pensar que lo andino, ¿no? Es también una gran tradición cultural, ¿no? Sin Es, embargo, ¿cómo pues, no? las grandes tradiciones culturales en el mundo. Entonces, Galindo nos dice, debemos de pensar en los Andes como se piensa tal vez en la cultura china, ¿no? O en el mundo greco-latino. Debemos de darle ese peso. El Y recordar, lo tiene, claro que sí. el recordar ello y el revalorar ello, tal vez nos puede dar un sentimiento de cohesión, ¿no? A partir del cual, ¿no? Vamos a construir, ¿no? Un discurso de país. Eh, Pero Revalorar. admitiendo también el valor de las demás culturas, ¿no? Por ejemplo, tú sabes, yo soy trujillano, digo, bueno, y el reino Chimú era espectacular. eh, Claro, y seguramente en el sur, los Paracas, etcétera, ¿no? O sea, había muchos espacios lo andino, claro, incluye una diversidad, también, ¿no? Chavín, también, y diversidad de también eran andinos, sí, sí, eh, de eh, proyección a la costa, ¿no? de- Sería de- imposible pensar de- este lado del mundo sin los Andes, sí, absolutamente. debemos de reconceptuar, porque incluye lo amazónico. Hay un continuo, ¿no? En el espacio andino y amazónico. Eh, Nosotros tenemos la idea de que son dos áreas culturales separadas, ¿no? Como divorciadas, la Amazonía y el mundo andino. Pero hay una, digamos,
cultural que nos divide, ¿no? Entre el Creo que era tema el Contisuyo, la parte amazónica, ¿no? Del Tahuantinsuyo. del El antisuyo, Conti o el Anti. Sí, sí, el sí. antisuyo. Sí. El Antisuyo. Claro, claro que sí. Eh, Eh, Gonzalo, por favor, vamos pasando al siguiente bloque, además que claro, la próxima vez tenemos que graduar un poco el audio, pero creo que ha sido de mucho provecho escuchar tus impresiones acerca de estos procesos. Tú sabes que siempre será bien recibido acá en el programa, aunque hay que ver el audio para la próxima ocasión, pero ya es positivo que estemos conversando. Entonces, vamos a pasar al siguiente bloque. ¿Quisieras dar alguna conclusión, un minuto, algo breve, y luego ya seguramente en unas semanas podemos seguir conversando? bueno, yo pienso que sí, ¿no? Que debemos de todos también pensar en estos próximos, en estas próximas semanas, meses, ¿no? Eh, en buscar de reconstruir esta idea de país, recordando primero, ¿no? para qué es que el Perú se independiza, como decía Basadre. Hay que recordar esa promesa de la vida peruana, ¿no? Una promesa que se pone de manifiesto en un primer eslogan, lema que se va a tener, ¿no? Que está acuñado en una moneda en 1825, ¿no? Que es la de firme y feliz por la unión. Y es un lema, ¿no? La de un país unido, ¿no? Donde no hay esa diferencia, ¿no? Entre españoles y indios, ¿no? Entre criollos y mestizos, en el que no hay esas diferencias, ¿no? Y tendríamos que tal vez recordar, ¿no? Esta idea y actualizarla, ¿no? Y buscar un país en el que estemos firmes, reconociendo la diversidad cultural. Perfecto, Gonzalo. Un Unidos en gusto como siempre. Entonces, bien, nos gracias. despedimos hasta otra ocasión. Adelante, Bien. Radio Miraflores. Vamos con el bloque final de una vez.
Bien, a poco más de 2 semanas del bicentenario de la independencia de 1821 y sumidos en este despropósito de las ambiciones políticas de Keiko Fujimori, sus asláteres, sus colaboradores y el inminente arribo, la proclamación de Pedro Castillo como presidente del bicentenario, hay muchas preguntas, muchas cuestiones que quizás no se están tomando en cuenta y que creo yo son importantes y que deben tener una respuesta contundente en el curso de los años siguientes, porque no es posible que el Perú, luego de tantos episodios tremendos, incluida la misma pandemia, no haya podido consolidar una identidad concreta, clara y refulgente o lúcida, brillante, ¿no? De lo que es ser peruano. ¿Qué es ser peruano? La pregunta que no se te acaba de dar una respuesta. Pero otra cosa que creo que es más importante ya en el plano de la ética, ¿qué debe ser el ser peruano? ¿O qué puede llegar a ser el ser peruano? ¿Qué es la nación peruana? Habría que recordar que el país, eh, hasta 1776, año en que las reformas borbónicas se intensifican y crean, fragmentan Sudamérica, crean el virreinato del Río de la Plata, era absolutamente Perú. Toda Sudamérica, excepto Brasil y algunas colonias mínimas holandesas, eh, y por supuesto, dentro del reino español, Venezuela y Chile, ¿no? Que eran capitanías, todo el resto era el Perú. O sea, el Perú iba desde Panamá hasta la Tierra del Fuego. Grandes personajes de todos los diferentes países que se dieron luego de las Cortes de Cádiz, básicamente, ¿no? O de los momentos en que se buscaba la independencia en cada uno de estos países de reciente creación, a inicios del siglo XIX, habían nacido como peruanos, ¿no? Entonces podría sorprender, por ejemplo, que Artigas, ¿no? El gran uruguayo, fue peruano de nacimiento. En el momento de su nacimiento era peruano. ¿Cuántos otros hombres y personajes importantes de sus respectivos países nacieron como peruanos? Eso se ha olvidado absolutamente. Y para mal nuestro, la gente, los niños, los ciudadanos, vemos en los mapas, en los cursos de historia o lo que fuese, la extensión de lo que era el virreinato del Perú, pero no nos sentimos dueños de ese pasado, o no nos sentimos depositarios de esa extensión inmensa, y creo que ese es uno de los componentes por los que el peruano en general no ha sabido delimitarse como un individuo hegemónico o poderoso. Entonces, hegemónico o poderoso por propia cuenta, ¿no? Por supuesto que nadie puede discriminar o hablar, pues, un país es mejor que el otro a estas alturas de la historia. Sería una ridiculez. Caeríamos un poco en la onda de Trump, de que quería volver a hacer grande América, pero hay grandes diferencias entre los demás países de la región sudamericana, bueno, excepto Brasil, que fue imperio y reino en su momento, y lo que es el Perú, ¿no? Conversábamos en un primer momento acerca de estos temas, acerca del tema racial, pero el componente cultural peruano creo yo que es imposible de entenderse sin atender y dar su importancia al pasado hispánico. No podemos cometer el mismo error que los hispánicos cometieron con los moros, con los árabes, torpemente, ¿no? Terriblemente, además, con ese catolicismo ramplón y rampante, obcecado, fanático, tenebroso de los reyes católicos en adelante, ¿no? No, o sea, ¿para qué? Inclusive, si España hubiera reconocido la grandeza de los moros, que también constituyeron por 8 siglos
con sus características a todo lo que es el sur de España, probablemente fueran más grandes ahora mismo, ¿no? Ahora, esto es algo trágico, porque inclusive el esnovismo es tan grande que la viva España parece avergonzarse de su pasado imperial. Sería un poco como decir que acá en el Perú nos avergoncemos del pasado de incaico o del pasado chibú, ¿no? O inclusive el pasado de Chavín, que fueron imperios. Creo que ahí hay una cuota muy importante en la falta de claridad de lo que es el ser peruano. La democracia, por supuesto, es una meta deseable, que una civilización bien constituida, o en todo caso una sociedad bien estructurada, debería tener como su norte, ¿no? Entonces, preocupémonos en hacer de la democracia algo concreto, no como hasta ahora, que la democracia es solo una convocatoria de elecciones cada 5 años y el resto del tiempo hasta la próxima elección se mantiene a la gente en absolutamente un plano muy subalterno y muy sumiso o subordinado a quienes están ejerciendo el poder. Pero a lo que iba mi comentario es que no por el hecho de jactarse uno de este pasado imperial va a desacreditar la democracia. No se podría uno poner en ese papel, creo yo, absolutamente ridículo, como hacen algunos fanáticos, pero sí es interesante que podamos atender, dar valor, espacio a estos conceptos, porque forman parte integrante de lo que somos absolutamente. Creo que estar de espaldas a todos estos pasados nos ha llevado a, que puede doler decirlo, pero prácticamente esta circunstancia o esta característica de insignificancia que muchas veces puede llegar a tener el Perú, para dolor, por supuesto, de todo lo que somos patriotas, que amamos a nuestro país y que esperamos y luchamos, trabajamos para que esté, por supuesto, en todo momento, por todo lo alto y entre los primeros países del mundo, por lo menos los primeros países de esta región. Pero claro, todo eso no puede caer en el discurso, ¿no? Hay que tener algún programa o plan para que esto pueda consolidarse, hacerse algo material. Indudablemente, quienes han ejercido el poder hasta la fecha no han tenido ningún tipo de perspectiva, ¿no? Ni intuición, ni interés en lograrlo. Lamentablemente, como todos sabemos, han estado preocupados solo en hacer lobby y saquear las arcas públicas, pero no se han preocupado verdaderamente por lo que yo creo es el principal móvil de todo gobierno, que es dotar a su población, a su ciudadanía, de conceptos claros acerca de hacia dónde debe apuntar, respetando, por supuesto, las individualidades. Nadie está hablando de un régimen totalitario, que es despreciable, para nada, pero sí de elementos que haga que la gente se sienta orgullosa y plena de formar parte de un país, de una nación, que por supuesto no lo somos. Aún hay muchas naciones, se habla del Estado plurinacional, perfecto, de acuerdo, pero tiene que hallarse unidad en esa diversidad para que el Perú, francamente, pueda apuntar hacia lo que de alguna forma ya ha tenido en otros momentos de la historia, como en el reino español o cuando el imperio español, cuando los incas, los chimú, por supuesto también la cultura chavín, que fue importantísima. Entonces, el Perú no es la suma de hechos que han sucedido desde 1821 hasta la fecha. Bicentenario de independencia que se puede poner en entredicho. Es obvio que la mayoría de la población en ese momento no quería tener nada que ver con la independencia, a tal extremo que inclusive 3 años después, en la batalla de Ayacucho, el ejército, digamos, libertador estaba compuesto por muchos latinoamericanos, pero no por tantos peruanos como podría haber sido lo ideal. De hecho, en el ejército realista había mucho más peruanos que en el bando libertador, salvo que se puede mostrar lo contrario. Hasta donde yo recuerdo, hasta donde he estudiado, era la realidad. Entonces, ¿qué cosa estamos hablando?
Yo creo que sí se podría utilizar 1824 por lo menos como un bicentenario de una independencia más clara o como el bicentenario de la autonomía plena de América, de alguna manera, pero tampoco creo yo que se pueda establecer desde 1532. Claro que con la advertencia de que en unos 11 años se conmemorarán los 500 años de la invasión española. Claro, cualquiera dice, pero no se puede enaltecer algo que es un verdugo, pero ¿hasta qué momento se dio esta manera de actuar, ¿no? Trágica y tremenda. Pienso, por ejemplo, en las hordas de Genghis Khan, ¿no? Y que dejaron pues, su estela por todo el Asia Central, pero qué cosa ha quedado de los canatos. Prácticamente era una cultura que, en fin, se hizo más china en los tiempos de Kublai Khan, pero no tuvieron un aporte sustancial ni un entendimiento del mundo particular como sí lo tuvieron los reinos o los imperios hispánico, incaico o chimú. Entonces tampoco es el Perú una sumatoria de hechos y episodios que arranque en 1532. Pero sigo pensando en las culturas prehispánicas, podría remitirme hasta el hombre de la Auricocha, ¿no? Estos restos de estas cuevas que tienen una antigüedad de aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. El Perú, por supuesto que no es solamente uno de ellos, pero sí es la suma de todas esas potencialidades y posibilidades. ¿Y cuál es el elemento integrador de todos estos momentos históricos? La cultura. La cultura y francamente en el país se trata siempre del tema multicultural y se entiende que hay muchas actividades que tienen que ver con la cultura, inclusive no solamente desde la perspectiva de las artes o de los snobs, sino en la cuestión folclórica o en la cuestión de los artesanos. Pero la cultura es, por supuesto, mucho más que eso, ¿no? Y creo que es uno de los elementos que debería dar una columna vertebral a todo el sistema descabezado de opiniones y de tergiversaciones que se ha querido convertir al país en el curso por lo menos de los últimos meses. El Perú tiene que estar por encima de esas circunstancias deplorables, pero tenemos que preocuparnos de estructurar esa transformación desde ahora mismo, ¿no? La identidad nacional, orgullo, hegemonía, poder. Creo yo que inclusive nuestra riqueza cultural, étnica y folclórica podría considerarse por encima de nuestras riquezas naturales, o de las materias primas, que de alguna forma también ha sido como una condena pese a toda la riqueza que ha generado y que por supuesto han dilapidado, se han aprovechado unos cuantos individuos, no toda la población como se ha visto en el curso de la actual pandemia. Entonces, en ese orden de cosas, la creación y la producción de contenidos nacionales identitarios a través de la cultura podría ser mucho más importante que el mero extractivismo y la depredación a la que se ha visto sometido el país los últimos 500 años. Eso sí, hay que reconocer que además, sí, los españoles cometieron una serie de atrocidades y de errores tremendos. Yo creo yo desde el catolicismo obcecado que propalaban, ¿no? Y que profesaban. Por ejemplo, la aniquilación de todas las huacas, o por lo menos de las huacas principales, y esta condena de las religiones antiguas, ¿no? Creo que ese politeísmo había pues unas manifestaciones culturales más hondas que en la simplicidad, ¿no? De alguna forma que impuso el catolicismo según lo entendían los Habsburgo, ¿no? En ese momento. Entonces, en medio de esta diversidad y en medio de estas divergencias, de estos momentos críticos, lo importante es que se trate de hallar un sentido de unidad, que se pueda vincular esta estirpe múltiple y gloriosa que ha tenido el país y por supuesto la espectacular importancia
que tuvo en la región el Perú, a tal extremo que, como ya he comentado, fue en un tiempo, nada menos que durante 2 siglos, un poco más de 2 siglos, casi 2 siglos y medio, eh, Sudamérica entera era el país, Perú en general, y aparte de Brasil y la capitanía de Venezuela y la capitanía de Chile, ¿no? Entonces esas cosas debemos tenerlas en cuenta siempre para pensar el Perú, que por supuesto es difícil pensarlo al Perú, porque es como sostener a un águila contra nuestro cuerpo y que por supuesto con sus garras y su pico nos destazan y nos destrozan el corazón, las tripas, el hígado, ¿no? Un poco como en ese mito griego, ¿no? De Prometeo que estaba condenado de esa manera. Bueno, pensar al Perú es francamente una situación muy parecida. Claro que esta águila es proteica y en un momento es un águila, luego puede ser, a ver, un puma, como hay un verso conocido, ¿no? Que era de Tulio Mora, dice que abrazó al Perú y era como abrazar a un puma, también, un poco por esa onda, se convierte en una serpiente. O sea, es tremendo todo eso, pero hay que hallar esa cohesión, porque si no, podríamos apuntar al tricentenario de la independencia de acá 100 años y el Perú seguirá estando en las mismas, como está en las mismas desde hace 100 años. Pero hace 100 años se preocupó la generación del centenario en tratar de hallar una trascendencia continental y mundial para nuestro país, y sin embargo, eso ha sido dejado de lado. ¿Qué cosa se ha avanzado en 100 años respecto de proponer algo que sea importante para toda la ciudadanía y que enaltezca a todos los pobladores del país? Entonces, por eso es que quisiera yo concluir esta exposición del programa de hoy, haciendo ver que el gobierno ya no puede ser solo un acto de administración o de gestión. El gobierno tiene que ser representación e inclusive inspiración. Entonces, un empoderamiento del pueblo genuino y válido tiene que pasar por un fortalecimiento de la concepción colectiva, ¿no? De lo que es el Perú, pero atendiendo a un sentido unitario, pese a la diversidad, porque es la vía más perfecta para poner al Perú por todo lo alto, que la gente se sienta verdaderamente orgullosa, no solamente de la actualidad, sino de todos los pasados que venimos, no arrastrando, pero que es como un flujo, un torrente, ¿no? De grandes pasiones, sentimientos y gestas, obras y hechos e ideas y personajes que se han fajado, se han destruido quizás, han muerto inclusive luchando por este país, luchando por la grandeza de este país, y los ecos de todos esos testimonios debemos tenerlos presentes en los discursos actuales. Solo de esta manera habrá consistencia para apuntar no solo a un plazo mediano o moderadamente largo, sino inclusive uno en función de décadas. No es una utopía o una inepcia o un sueño plantear un esquema que se haga sostenible, que sea genuinamente revolucionario, independientemente ya de una concepción comunista o liberal de izquierdas o de derechas, sino que sea verdaderamente un elemento transformador y que plante e inserte el tema de la hegemonía peruana en la región. Es algo que no se ha potencializado debidamente, creo que es una labor pendiente por todos los que participan de la cosa pública, y entonces hay que buscar esa superación. El Perú merece tener un papel preponderante a nivel regional, a nivel continental e inclusive a nivel mundial, pero esto no se va a lograr únicamente con quienes tienen un partido político, quienes están ejerciendo el poder, o como la gente que sigue a Keiko Fujimori, que no ha hecho absolutamente nada positivo por nuestro Perú, jamás ha tenido una sola idea que pueda ser observada por una mentalidad medianamente lúcida,
olvídense de una mente francamente activa y potente. Entonces, tenemos que preocuparnos como ciudadanos por hallar un camino para que todos podamos elevarnos sobre las miasmas de la actualidad. Entonces, con estos conceptos me despido hasta el día miércoles para continuar con más reflexiones sobre nuestro país y el mundo en Libertad Bajo Palabra.